Mis ojos aún arden con las brasas de aquel lugar, un recuerdo imborrable que se incrustó en mi alma como una astilla de obsidiana. La visión no fue un sueño fugaz, ni una alucinación inducida por la fiebre, sino una inmersión brutal en la realidad de lo que yace más allá del velo de nuestra percepción. Era una noche tormentosa. La lluvia azotaba mi ventana con la furia de 1000 látigos y el trueno rugía como la voz de un titán enfurecido. De repente, la atmósfera de mi humilde estudio, donde solía encontrar refugio en la palabra de Dios, se volvió pesada, irrespirable, cargada con un olor acre a azufre y desesperación. No fue una visión gradual, sino un desgarro abrupto en el tejido de la realidad. Fui catapultado sin previo aviso a un abismo de terror inimaginable. Fui arrastrado por una fuerza invisible, no física, sino espiritual, a un lugar donde la luz era una burla cruel y la oscuridad, una entidad viva que se retorcía con almas condenadas. Mis pies no tocaban suelo alguno y sentía como si estuviera suspendido en un vacío infinito, rodeado por lamentos que se fundían en un coro macabro de sufrimiento. No había estrellas ni luna, solo un resplandor rojizo que emanaba del horizonte, como si el mismo infierno estuviera sangrando. Era un paisaje desolado, con formaciones rocosas que parecían esculturas de agonía y ríos de fuego que serpenteaban por valles olvidados, un lugar donde el tiempo no existía, solo la eternidad de la pena. A lo lejos, en medio de este panorama dantesco, mis ojos se fijaron en una figura. Al principio era solo una silueta en la bruma sulfurosa, pero a medida que me acercaba, impulsado por esa misma fuerza ineludible, los detalles emergieron con una claridad espantosa. Era un escenario, sí, pero uno grotesco, construido con huesos y roca volcánica, iluminado por una luz púrpura que hacía palidecer cualquier concepto terrenal de lo tétrico. La audiencia no era de carne y hueso, sino de entidades demoníacas, sombras retorcidas con ojos ardientes que proyectaban malicia pura, sus risas, un coro de desprecio que perforaba el alma. Y allí, bajo ese foco púrpura infernal, estaba él, inconfundible a pesar de la transfiguración del tormento. Era Michael Jackson. Su figura, antaño esbelta y llena de gracia, ahora estaba demacrada, su piel un lienzo de llagas supurantes y cenizas. Sus ojos, sus ojos, eran pozos de desesperación, manantiales de lágrimas negras que se mezclaban con el sudor y la sangre. Pero lo más desgarrador no era su apariencia, sino el sonido que emitía. No era la melodiosa voz que una vez cautivó a millones, sino un lamento ronco, un gemido gutural que se mezclaba con fragmentos irreconocibles de sus canciones más famosas. Intentaba cantar forzando cada nota mientras su cuerpo se convulsionaba en agonía. Podía escuchar sus súplicas, un murmullo desgarrador que se perdía en el coro de burlas de los demonios. «Por favor, Dios, no más. Basta, por favor», suplicaba una y otra vez, entre versos distorsionados de Thriller. Los demonios, con sus garras afiladas, le arrojaban fragmentos de obsidiana ardiente, cada impacto arrancando un grito de su garganta. La escena era tan vívida, tan real, que sentía el calor del fuego infernal en mi propia piel, el olor de la carne quemada y el eco de su desesperación resonando en lo más profundo de mi ser. Mi espíritu se encogió, deseando huir, pero estaba atado, obligado a presenciar la culminación de una vida sin Cristo. La visión cambió, y fui llevado a un tiempo anterior, no para presenciar la gloria de Michael, sino los susurros de la serpiente. Vi su estudio de grabación, un lugar de creación, transformarse en una celda de oro,
donde el brillo del éxito cegaba la verdad. Observé cómo pequeñas decisiones, imperceptibles para el ojo común, tejían la telaraña de su perdición. El brillo fugaz en sus ojos al firmar un contrato, no de grandeza, sino de control. Un susurro casi inaudible en una de sus letras, una invitación a la sombra que comenzaba a crecer en su alma. No era un pacto con sangre en pergamino, sino una entrega gradual, un intercambio de alma por efímera gloria. Sentí el peso de sus cargas, la soledad que lo consumía a pesar de la adoración de multitudes. Vi cómo su música, antes vibrante y llena de luz, se tornaba densa, oscura, con acordes disonantes que resonaban con un eco de tormento. Sus bailes, que antes eran pura expresión de alegría, se convirtieron en un ritual, una danza desesperada para acallar las voces que lo atormentaban. La lente de mi visión se acercó a su rostro en una grabación nocturna. Sus ojos, por un instante, no eran los suyos, sino dos brasas carmesí que reflejaban la maldad que se apoderaba de su esencia, la semilla de la Gehenna germinando en su espíritu. La imagen se desvaneció y fui arrastrado de nuevo al abismo, a la tortura sin fin. Miquel, en el escenario infernal, no solo lloraba por sí mismo, sino por las almas que arrastró consigo, por la idolatría que sembró y que ahora recogía en amargo fruto. Los demonios, en un acto de crueldad insuperable, proyectaban ante él, en una especie de holograma demoníaco, los momentos de su vida en los que sucumbió a la avaricia, al orgullo desmedido, a la manipulación. No eran imágenes explícitas, sino destellos de su alma en sus momentos más oscuros, amplificados y distorsionados, cada uno una flecha envenenada que atravesaba su ya lacerado espíritu. La agonía en su rostro se intensificó, y en un intento desesperado por liberarse, Miquel intentó emitir una de sus notas altas, un sonido que una vez fue sinónimo de perfección. Pero en lugar de la melodía, de su garganta salió un grito desgarrador, un lamento que perforó el mismo tejido del infierno. En ese instante, la tierra se abrió bajo el escenario, y de las profundidades emergió una figura colosal, envuelta en sombras, con alas tan negras como la noche eterna y ojos que ardían como brasas de azufre. Era la personificación del mal, el engañador de las naciones, el mismo príncipe de las tinieblas, Lucifer. Su presencia heló mi sangre y sentí la esencia misma de la desesperación. La criatura no pronunció palabra alguna, pero su presencia era un peso aplastante que oprimía el aire, asfixiando cualquier vestigio de esperanza. Miquel, con su cuerpo tembloroso, levantó su mirada hacia la bestia. Sus ojos, ahora desprovistos de lágrimas, eran pozos vacíos de terror, reflejando la imagen distorsionada de su captor. Y entonces, con un hilo de voz apenas audible, un susurro que se perdió en el aullido del viento infernal, Miquel pronunció una sola palabra: pacto. La revelación fue como un rayo que me atravesó, explicando la tragedia de su destino, el acuerdo secreto que lo condenó a esa eternidad de tormento. Fue en ese momento de desolación abismal que un cambio palpable ocurrió en la atmósfera del infierno. Una luz, no de este mundo, sino de una pureza cegadora, comenzó a emanar de algún punto distante, una luz que no era de un sol físico, sino de una presencia divina. Los demonios, que antes se regocijaban en el tormento, comenzaron a aullar de dolor y rabia, sus figuras se encogían ante el resplandor. Miquel, en medio de su agonía, levantó su rostro hacia esta luz, y por un instante, una chispa de esperanza, efímera pero real, cruzó sus ojos. No era una liberación para él, no en ese lugar,
sino una manifestación de la gloria divina que recordaba la omnipotencia de aquel que sí puede redimir. La luz creció, no solo en intensidad, sino en una especie de vibración etérea que atravesó la oscuridad. Donde tocaba, las formaciones rocosas infernales parecían desintegrarse en polvo. Los ríos de fuego disminuían su furia, y los lamentos de los condenados se silenciaban momentáneamente. Era como si la misma presencia de Dios estuviera purificando un rincón del abismo, no para redimir a los cautivos, sino para mostrar su inmensurable poder, su soberanía incluso sobre los dominios de la perdición. Yo, testigo mudo de todo, sentí mi espíritu estremecerse no por el miedo, sino por la majestad de lo que estaba presenciando. En medio de este resplandor milagroso, mi propio cuerpo espiritual comenzó a ser transformado. Sentí una energía cálida y vivificante que me invadía, no como un toque físico, sino como una infusión divina que penetraba hasta la médula de mis huesos. Las cadenas invisibles que me habían atado al infierno se desvanecieron como niebla matutina. Mis heridas espirituales, abiertas por el horror presenciado, comenzaron a cerrarse, y una paz que desafiaba toda lógica me inundó. Era una liberación sin intervención humana, sin un toque tangible, solo la voluntad de Dios manifestada en un acto de pura misericordia. Entonces, una voz, no un sonido que resonara en mis oídos, sino una vibración que se comunicó directamente con mi espíritu, una voz que no necesitaba palabras para ser comprendida. Era la voz del Creador, la voz que pronunció el universo a la existencia. No era un sermón, ni una reprensión, sino una verdad revelada, una advertencia, un eco de la justicia divina. Me habló de la fragilidad de la fama terrenal, de la seducción de las luces que pueden eclipsar la luz verdadera, de la eternidad que espera a cada alma, de la importancia de la elección y las consecuencias ineludibles. La voz, aunque imponente, era también de amor incondicional, un amor que ofrecía redención a aquellos que la buscaran, pero que también declaraba la irrevocabilidad de ciertas sentencias. Me reveló que el libre albedrío es el mayor don, pero también la mayor responsabilidad. Me mostró que la música, el arte, cada talento es un don de Él, y que cuando se tuercen para glorificar la oscuridad, el costo es incalculable. La gloria se manifestó sin predicación, sin un solo sermón articulado, solo a través de la magnitud de su presencia y la verdad intrínseca de su ser. A medida que la voz se desvanecía y la luz milagrosa comenzaba a retirarse lentamente, las visiones de Michael y el infierno se hicieron más distantes, como una pesadilla que se disipa con el amanecer. El olor a azufre y desesperación comenzó a ceder ante un aroma suave a mirra y eucalipto, el aroma de la sanidad y la restauración. Los sonidos de lamentos fueron reemplazados por un silencio que no era ausencia, sino plenitud, la paz de un espíritu que ha sido confrontado con la verdad y liberado de la opresión. Regresé a mi estudio, no de golpe, sino suavemente, como si una mano invisible me guiara de vuelta a mi cuerpo. Al abrir mis ojos, el estudio estaba bañado por la suave luz de la mañana. El temporal había cesado, pero yo ya no era el mismo. Llevaba conmigo el peso de lo presenciado, la certeza de la realidad del infierno y la majestuosidad de la gracia divina. La experiencia había sido un fuego purificador, una confrontación con la verdad más cruda de la existencia. Sentía una urgencia renovada, una pasión que quemaba en mi corazón para predicar la palabra, no con palabras vacías, sino con la autoridad
de quien ha vislumbrado el abismo y la gloria. Comprendí entonces que mi testimonio no era para condenar, sino para advertir, no para señalar con el dedo, sino para extender la mano. El sufrimiento de Michael Jackson en el infierno no era un espectáculo para mi deleite, sino una señal, un faro de advertencia en la oscuridad para aquellos que, como él, persiguen la gloria terrenal a expensas de su alma eterna. El sensacionalismo espiritual, en este caso, no era para entretener, sino para impactar, para sacudir la complacencia de un mundo adormecido por las falsas promesas de la fama y la fortuna. La revelación profunda que experimenté no fue solo sobre el destino de un artista famoso, sino sobre la naturaleza de la elección humana y la inquebrantable justicia divina. Entendí que cada acto, cada pensamiento, cada decisión en esta vida resuena en la eternidad, que la búsqueda de la aprobación humana, sin la búsqueda de la aprobación divina, es un camino que conduce a la ruina. Las imágenes bíblicas que habían cobrado vida en mi visión, desde la Gehenna hasta la figura del engañador, no eran meras metáforas, sino realidades tangibles en el vasto cosmos espiritual. La emoción profunda que me embargaba no era de tristeza o miedo, sino de una sombría determinación. Una determinación de levantar mi voz, no la mía, sino la de aquel que me mostró estas cosas, para que nadie más tuviera que experimentar el lamento eterno de un rey en el abismo. Michael Jackson, el rey del pop, se había convertido para mí en un símbolo, un recordatorio vívido de que el verdadero trono no está en la tierra, sino en el cielo, y que la única corona que importa es la de la vida eterna, tejida con obediencia y fe. Este testimonio no es para deleitar, sino para transformar. No es una historia para entretener, sino para confrontar. Cada alma es preciosa y el precio de la eternidad es incalculable. La visión no fue una maldición, sino una bendición, una oportunidad de ser un mensajero de la verdad, no importa cuán dolorosa sea, porque hay un abismo y hay una luz, y la elección, hermanos, es nuestra, cada día, en cada aliento. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. La brisa matutina que ahora acariciaba mi rostro en el estudio era un bálsamo para mi alma convulsionada, pero el eco del grito de Michael Jackson seguía resonando en lo más profundo de mi ser. No era un sonido físico, sino una vibración espiritual que se había anclado en mi memoria. Mis manos, que habían estado apretadas en puños durante la visión, se abrieron lentamente, revelando las marcas de mis uñas en la palma, un recordatorio tangible de la intensidad de lo vivido. El café que había preparado antes del incidente seguía humeando, pero ahora su aroma me parecía insignificante comparado con el hedor a azufre que aún sentía en el paladar de mi espíritu. Me levanté de mi silla, mi cuerpo pesado, como si hubiera cargado con el peso de todas las almas perdidas en aquella noche infernal. Caminé hacia la ventana, observando el amanecer teñir el cielo de un rosa pálido, un contraste brutal con el púrpura y el carmesí que habían dominado mi visión. El mundo exterior parecía ajeno a la batalla espiritual que acababa de presenciar, a la verdad aterradora que se me había revelado. Pero yo ya no era ajeno a esa verdad. Estaba marcado por ella, transformado por la profunda y angustiante epifanía. El reloj en la pared marcaba las 6:30 de la mañana, pero para mí, las horas transcurridas en el abismo habían sido una eternidad. Cada minuto, cada segundo de la visión se había grabado en mi conciencia con una precisión escalofriante. Podía sentir el frío de las cadenas invisibles que Michael había llevado, el ardor de las brasas que le eran arrojadas, la desesperación que lo consumía mientras su voz
se rompía en súplicas inútiles. Era una carga, sí, pero también una unción, un llamado más allá de mis expectativas humanas. Sentía la necesidad imperiosa de hablar, de gritar lo que había visto, pero sabía que las palabras, por sí solas, no serían suficientes para transmitir la magnitud de la revelación. Era una verdad que debía ser sentida, experimentada, no solo escuchada. Comprendí que el sensacionalismo espiritual, cuando proviene de una fuente genuina y es guiado por el Espíritu Santo, no es un entretenimiento barato, sino una herramienta divina para despertar a las almas adormecidas del letargo espiritual en el que se encuentran. Recordé las palabras de la voz de Dios, no como un dictado, sino como una semilla plantada en el jardín de mi corazón. Habló de la idolatría moderna, de cómo el ser humano ha reemplazado la adoración al Creador por la adoración a las criaturas, a la fama, al dinero, al éxito terrenal. Michael Jackson, en su esplendor y en su caída, se había convertido en el epítome de esta advertencia. Su vida, un testimonio silencioso de los peligros de buscar la gloria humana por encima de la divina, un eco de los tiempos de los reyes de Israel que abandonaron a Yahvé por los Baales. Las imágenes bíblicas, antes solo versos en las Escrituras, ahora cobraban vida con una intensidad sobrecogedora. El fuego de la Gehenna no era una metáfora lejana, sino una realidad palpable. La figura del engañador no era un concepto abstracto, sino una presencia tangible que había visto con mis propios ojos espirituales. Un leviatán de las profundidades del abismo, devorando las almas incautas que se entregan a sus seducciones. El libro de Apocalipsis, con sus visiones de tormento y juicio, ya no era un relato distante, sino una profecía que se desarrollaba ante mis ojos interiores. La manifestación de la gloria sin predicación, aquel resplandor puro que había disipado momentáneamente la oscuridad infernal, era una prueba irrefutable de que Dios no necesita de nuestras palabras para manifestar su poder y su presencia. Era un recordatorio de que su soberanía trasciende incluso los dominios de la perdición, que su luz puede penetrar las tinieblas más profundas, aunque solo sea para dar testimonio de su majestad. Fue un destello de esperanza en un lugar sin esperanza, una muestra de que su justicia es perfecta y su amor inmutable. Mi liberación, sin intervención humana, fue el milagro más personal de todos. Fui liberado de las cadenas del horror, del peso de la desesperación, por un acto de pura gracia divina. No hubo oraciones de terceros, no hubo imposición de manos, solo la voluntad de Dios que me arrancó de aquel lugar y me devolvió la paz. Era la confirmación de que Él es el único libertador, que su poder es absoluto y que su misericordia se extiende incluso a aquellos que, como yo, somos simples vasos imperfectos. Ahora, cada vez que predico, siento un fuego diferente arder en mi pecho. Mis palabras no son solo doctrina, sino experiencia. Hablo de Michael Jackson no con juicio, sino con una profunda tristeza, como un heraldo de las consecuencias de la desobediencia. Mi voz se llena de una autoridad que no es mía, sino de aquel que me envió como testigo. Porque vi el llanto, vi la súplica y vi la eternidad de tormento que espera a aquellos que, conscientes o inconscientemente, hacen un pacto con la oscuridad. La revelación de la palabra pacto, susurrada por Michael en su agonía final, es el pivote de mi mensaje. No se trataba de un contrato físico, sino de una serie de decisiones, de concesiones graduales al ego, a la ambición desmedida,
a la búsqueda de la fama por encima de la verdad. Cada vez que él ponía su arte al servicio de la oscuridad, cada vez que buscaba la validación de la multitud en lugar de la aprobación de Dios, estaba sellando ese pacto invisible, cavando un pozo más profundo para su propia alma. El simbolismo visual que me fue revelado se ha incrustado en mi mente. La neblina púrpura y fétida, los ríos de fuego, las figuras retorcidas de los demonios, la platea infernal riéndose del tormento de un hombre. Cada detalle es una pieza del rompecabezas, un lenguaje divino que trasciende las palabras. El ropaje de Michael en el infierno, andrajoso y putrefacto, era un contraste brutal con los trajes ostentosos que usó en vida, un recordatorio de que la vanidad terrenal se convierte en polvo en la eternidad. El grito de Michael, que se rompió en lugar de elevarse, era la manifestación auditiva de su alma quebrada. La incapacidad de su voz para alcanzar la nota perfecta en el infierno, a pesar de haber sido un virtuoso en la tierra, era la prueba de que el poder terrenal se desvanece en el reino espiritual si no está anclado en Dios. La música, que antes era un don celestial, ahora era su propia tortura. Cada nota un eco de su perdición, cada canción una lamentación en el abismo. Desde aquella noche, mi predicación ha adquirido una nueva urgencia, un peso profético que antes no poseía. No hablo de un infierno hipotético, sino de una realidad que he vislumbrado. No hablo de consecuencias abstractas, sino de la agonía que presencié. Mis ojos, antes solo los de un pastor, ahora son también los de un testigo ocular del abismo, y mi voz, un eco de la verdad que me fue revelada en las profundidades de la noche. Sigo orando por las almas de aquellos que están en la oscuridad, que buscan la luz en los lugares equivocados, que se aferran a ídolos de barro y oro, porque vi el fin de uno de esos ídolos y fue un final de lamento y desesperación. Que este testimonio no sea una condena, sino un llamado al arrepentimiento, una invitación a girar los ojos de la fugaz gloria terrenal hacia la eterna gloria de aquel que nos amó hasta la cruz. Cada canción de Michael Jackson que escucho ahora resuena con un nuevo significado. Cada melodía, cada letra, se convierte en un recordatorio de la delgada línea entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la perdición. La música, ese don sublime, puede ser usada para elevar el espíritu o para arrastrarlo a las profundidades. Es una espada de doble filo y el destino de quien la empuña depende de la elección de su corazón. Las Escrituras me hablan ahora con una voz diferente, una voz que resuena con la experiencia vivida. El pasaje de Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, más bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se ha convertido en una verdad inquebrantable, una advertencia que llevo grabada en cada fibra de mi ser. La destrucción del alma es una realidad aterradora y la vi con mis propios ojos. La experiencia me ha dotado de una nueva perspectiva sobre la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. No es una lucha abstracta de ideas, sino una confrontación constante por las almas de los hombres. El enemigo es real, sus tentaciones son sutiles y su objetivo es la perdición eterna. Y el testimonio de Michael Jackson en el infierno es una prueba irrefutable de que las consecuencias de esa batalla son eternas y aterradoras. Ahora entiendo que mi propósito como pastor no es solo guiar, sino también advertir. No solo consolar, sino también confrontar con la dura verdad. El mensaje del Evangelio no es solo de amor y gracia, sino también
de justicia y juicio, y es mi deber, como testigo del abismo, proclamar la totalidad de la verdad de Dios, sin temor y sin concesiones, para que nadie más tenga que experimentar el lamento eterno de un rey en el infierno. La visión fue un regalo, aunque doloroso. Fue una revelación profética que me ha equipado con una urgencia que no conocía. No se trata de un simple testimonio, sino de una carga divina, un llamado a encender la llama de la verdad en un mundo que se consume en la oscuridad. Que cada palabra que pronuncio, cada oración que elevo, sea un faro que guíe a las almas perdidas de regreso al hogar, antes de que sea demasiado tarde. Y aunque el recuerdo del llanto de Michael Jackson en el infierno sigue siendo una sombra en mi alma, también es un recordatorio constante de la grandeza de la misericordia de Dios, que nos da tiempo para arrepentirnos, tiempo para elegir la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Que su tragedia sea una lección y que mi testimonio sea un instrumento para la gloria de aquel que nos rescató de las garras de la muerte y del sepulcro. Desde aquella madrugada transfiguradora, el mundo se me presenta con una claridad desoladora y a la vez esperanzadora. Cada rayo de sol que atraviesa mi ventana no es solo luz, sino un recordatorio de la luz verdadera que disipa las tinieblas más profundas. Los sonidos cotidianos de la ciudad, antes simples ruidos, ahora resuenan con un eco de la eternidad. Cada voz, cada risa, cada lamento, me recuerda el valor incalculable de cada alma. Mi olfato, antes apenas consciente de los aromas del día, ahora parece percibir un tenue rastro de azufre en el aire, un recordatorio constante de lo que vi y sentí en el abismo. La gente me mira diferente, lo sé. Dicen que mis ojos tienen un brillo distinto, una intensidad que no poseían antes. Algunos se asustan, otros se sienten atraídos, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera saben cómo formular. No busco la fama, sino la fidelidad. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente, no solo de la verdad del infierno, sino de la urgencia del arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios. La narrativa de mi propia existencia ha sido reescrita por la mano divina, y ahora soy un instrumento en su gran orquesta. Las noches especialmente se han vuelto más significativas. Ya no son solo un tiempo de descanso, sino un espacio sagrado para la comunión con el Creador. En la quietud de la oscuridad, la voz que me habló en el infierno a veces regresa, no con el mismo impacto sísmico, sino como un susurro suave que me guía, me consuela y me revela verdades aún más profundas. Es en esos momentos que mi espíritu se eleva, sintiendo la presencia de Dios de una manera que pocos mortales llegan a experimentar. Mis sermones han cambiado radicalmente. Ya no me apego a los esquemas tradicionales, sino que dejo que el Espíritu me guíe, que las imágenes del infierno y la gloria divina fluyan a través de mis palabras. Los oyentes, al principio, se sorprenden, algunos incluso se conmocionan, pero luego veo el impacto en sus rostros, lágrimas de arrepentimiento, ojos que se abren a una verdad que antes ignoraban, corazones que se conmueven ante la realidad de la eternidad. No es mi elocuencia, sino el peso de la experiencia lo que los toca. Hay quienes me acusan de sensacionalismo, de buscar la controversia. Pero les pregunto, ¿acaso la verdad, cuando es confrontativa y desnuda, no es inherentemente sensacional? ¿No es más sensacional la indiferencia ante la perdición de las almas? No busco el aplauso humano, sino la salvación de las almas.
Y si el relato de un rey que llora en el infierno es lo que se necesita para despertar a la gente del letargo espiritual, entonces que así sea. Mi conciencia está tranquila ante Dios. He aprendido que el verdadero poder no reside en la predicación elaborada, sino en la autenticidad de un corazón transformado. No son las palabras, sino el espíritu que las infunde, el que toca las almas y las mueve al arrepentimiento. Mis experiencias, mis visiones, mis encuentros con lo sobrenatural no son para mi propia exaltación, sino para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Soy solo un recipiente, una vasija de barro, pero llena de un tesoro incalculable. En mi mente, las imágenes de Michael Jackson siguen vívidas, no para juzgarlo, sino como un símbolo universal de la condición humana sin Cristo. Su historia es un eco de la advertencia bíblica. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Una pregunta que resuena con una fuerza abrumadora en el abismo, donde no hay vuelta atrás. Cada vez que veo a una celebridad en la televisión, mi corazón se entristece por ellos. Veo la presión, las tentaciones, el vacío que a menudo se esconde detrás del brillo de la fama. Y oro. Oro para que encuentren la luz antes de que sea demasiado tarde, antes de que su voz, como la de Michael, se rompa en un grito de agonía eterna. Porque la fama terrenal es un soplo, un espejismo que se desvanece con la última respiración, dejando al alma desnuda ante su Creador. La experiencia de la liberación sin intervención humana me ha infundido una confianza inquebrantable en el poder soberano de Dios. No hay situación, por desesperada que parezca, que esté fuera de su alcance. No hay cadena, por fuerte que sea, que Él no pueda romper. Su mano es poderosa para salvar, su voz es omnipotente para liberar. Y esa verdad es un bálsamo para el alma atribulada, una ancla en las tormentas de la vida. Cuando predico sobre el perdón, lo hago con una pasión renovada, porque sé que es la única puerta de escape del infierno. El arrepentimiento no es solo una palabra, sino una decisión que puede cambiar la eternidad de un alma. La gracia de Dios es tan vasta que puede alcanzar al pecador más empedernido, al más famoso, al más olvidado. Es un don gratuito, pero requiere una respuesta, una rendición total al amor de Cristo. La visión del infierno ha agudizado mi discernimiento espiritual. Ahora puedo percibir las sutilezas del enemigo, los hilos invisibles con los que teje sus engaños. Reconozco las voces de la seducción en la cultura popular, en la música, en el entretenimiento, y advierto a mi congregación con una claridad que antes no poseía, mostrándoles cómo la oscuridad se disfraza de luz para atrapar a las almas desprevenidas. Entendí que el verdadero sensacionalismo no es lo que vemos en las pantallas, sino la realidad ineludible del juicio divino. No es la fantasía lo que me impactó, sino la cruda verdad. Y esa verdad es lo que el mundo necesita escuchar, no para atemorizarlo, sino para ofrecerle un camino de escape, una oportunidad de redención antes de que el sol se ponga para siempre en su vida terrenal. He vuelto a leer las Escrituras con ojos nuevos, con una comprensión más profunda de los pasajes que hablan del cielo y del infierno. Las parábolas de Jesús sobre la separación de las ovejas y los cabritos, del rico y Lázaro, ya no son solo historias, sino revelaciones proféticas que cobran vida con una urgencia palpable. La palabra de Dios es viva y eficaz, y mi testimonio es una prueba de ello. Mi vida, antes enfocada en las rutinas pastorales,
ahora está imbuida de un propósito renovado. Cada día es una oportunidad para testificar, para compartir lo que vi, lo que sentí, lo que la voz de Dios me reveló. No puedo callar, porque el peso de la verdad es demasiado grande para ser contenido. Soy un centinela en la muralla, y mi deber es dar la alarma. La carga por las almas perdidas se ha intensificado de tal manera que a veces me consume. Lloro por aquellos que están ciegos a la verdad, que se aferran a una vida de ilusiones y vanidades. Siento el dolor de Dios por sus hijos descarriados, y mi oración se eleva con una agonía que antes no conocía. Es un amor que me quema, un amor que me impulsa a no cesar en mi labor. La gloria manifestada sin predicación en el infierno fue un recordatorio impactante de la omnipotencia de Dios. Incluso en el reino de la oscuridad, su luz es innegable. Es una esperanza para nosotros, sus hijos, que sabemos que, aunque el mundo se oscurezca, su luz siempre prevalecerá. No hay tinieblas que puedan apagar el brillo de su majestad, ni poder que pueda resistir su voluntad. Ahora sé que mi llamado es a ser un profeta de estos tiempos, a hablar la verdad con valentía, sin importar el costo. Mi testimonio no es para ganar seguidores, sino para ganar almas para el reino. Que las palabras que pronuncio sean un martillo que rompa la dureza de los corazones y un bálsamo que sane las heridas del alma. Que mi vida sea un eco del lamento de Michael Jackson, pero también un faro de esperanza para todos. El impacto de lo que vi ha trascendido mi propio ministerio, llegando a personas que nunca antes habían pisado una iglesia. El relato de Michael Jackson en el infierno ha provocado conversaciones, debates e incluso arrepentimientos profundos en aquellos que pensaban que la vida se limitaba a lo terrenal. Es la demostración de que la verdad, cuando es revelada con poder y autenticidad, tiene el poder de transformar vidas. La revelación profunda que culminó aquella visión sigue resonando en mi espíritu. La eternidad es real, el infierno es real, y la salvación es una elección personal y urgente. No hay un segundo acto en la vida eterna. La decisión se toma en esta vida. Y el lamento de Michael Jackson en el abismo es el recordatorio más angustioso y profético de que no podemos posponer lo que es más importante. Que Dios nos dé la sabiduría para escuchar y la valentía para actuar. Y así, mi viaje continúa, no como un viaje de turismo espiritual, sino como una peregrinación sagrada con un propósito claro. Soy un testigo, un heraldo, un siervo. Que mi vida sea un testimonio de la verdad de Dios, de su amor, de su justicia y de la realidad ineludible del cielo y del infierno. Que cada paso que doy sea un eco del grito de Michael Jackson en el abismo, pero también una voz de esperanza que señala el camino hacia la luz eterna. La vida continúa su curso, implacable, ajena a las revelaciones celestiales o infernales que marcan a los hombres. Pero para mí, cada amanecer es una confirmación de la gracia, cada atardecer un recordatorio de la urgencia del mensaje. Las multitudes en las calles, los rostros en las pantallas, todos ellos son almas navegando entre dos eternidades, y mi corazón clama por ellos con una compasión que no es mía, sino del pastor de pastores. Mi vida, antes predecible, ahora es un lienzo donde se pinta cada día una nueva pincelada de lo divino y lo trascendente. He aprendido a discernir el eco del infierno en los placeres fugaces del mundo, en la búsqueda desenfrenada de la fama, en la idolatría del dinero y el poder. Ya no son meras distracciones, sino anzuelos sutiles que el enemigo lanza para arrastrar almas incautas
a la perdición. La visión de Michael Jackson me dio una lupa espiritual para ver más allá de la superficie, para entender que detrás de la ostentación y el brillo, a menudo se esconde un vacío profundo, una sed insaciable que solo puede ser saciada por la fuente de agua viva. Mi voz, antes solo la de un hombre, ahora resuena con la autoridad de un heraldo que ha cruzado el umbral del más allá y ha regresado con una verdad innegable. Hablo con una pasión que quema, con una convicción que desarma, porque no son meras teorías las que comparto, sino experiencias que han lacerado mi espíritu y lo han purificado al mismo tiempo. Siento que cada palabra que pronuncio es una semilla plantada en el vasto campo de corazones con la esperanza de que brote y dé fruto de arrepentimiento. El recuerdo del grito ahogado de Michael en el abismo me persigue, sí, pero no para atormentarme, sino para impulsarme. Es un grito que se ha convertido en una alarma para mi generación, un sonido profético que advierte sobre los peligros de una vida sin Dios. Me pregunto, ¿cuántas otras almas, cautivadas por el brillo efímero de este mundo, están destinadas a un lamento similar si no encuentran el camino de la redención antes de que su tiempo en la tierra expire? He visto milagros tangibles manifestarse en mi ministerio desde aquella visión. Personas que, al escuchar mi testimonio, han experimentado una liberación instantánea de ataduras espirituales sin que yo imponga mis manos, simplemente por la convicción que el Espíritu Santo imparte a través de mis palabras. Es la prueba de que el poder de Dios no está limitado por los rituales humanos, sino que opera soberanamente donde Él quiere, rompiendo cadenas invisibles con una sola palabra. Mi comprensión del amor de Dios también se ha profundizado. No es un amor blando o complaciente, sino un amor justo, que advierte, que disciplina, que permite las consecuencias de nuestras elecciones para que podamos aprender y arrepentirnos. Ver el tormento de Michael me hizo apreciar aún más la magnitud del sacrificio de Cristo, el abismo que Él cruzó para salvarnos del infierno que yo vislumbré. Su amor no es un cuento de hadas, sino una realidad poderosa y redentora. La gloria manifestada que presencié en las profundidades del infierno, aquel resplandor puro que hizo huir a los demonios, me ha enseñado que incluso en los lugares más oscuros, la presencia de Dios es innegable. Es un faro de esperanza en un mundo lleno de tinieblas, una promesa de que, al final, la luz siempre vencerá sobre la oscuridad. Esa visión me llenó de una certeza inquebrantable en la victoria final de Cristo. Cuando la voz de Dios habló directamente a mi espíritu, no solo me reveló verdades sobre la eternidad, sino que también me infundió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de su espíritu, una fortaleza interior que me permite enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Él está conmigo. Es la quietud en medio de la tormenta, la certeza en la incertidumbre. La profecía se ha vuelto una parte integral de mi ministerio. Ya no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se manifiesta en visiones, sueños y palabras de conocimiento que me son dadas para guiar a mi congregación. La experiencia del infierno me abrió los ojos a la realidad del reino espiritual, y ahora camino en una dimensión diferente, consciente de la guerra invisible que se libra por las almas de los hombres. Hay momentos en que el peso de lo que vi me abruma y siento la necesidad de retirarme,
de buscar la soledad para procesar la magnitud de estas verdades. Pero en esos momentos de introspección, la gracia de Dios me sostiene, recordándome que no estoy solo en esta misión. Es una carga gloriosa, un privilegio sagrado ser un testigo fiel de la justicia y la misericordia divina. Mi predicación ahora no solo busca edificar, sino también confrontar el pecado con una urgencia que antes no tenía. Porque sé que el pecado, si no es arrepentido, conduce a la muerte y al infierno. No hay rodeos, no hay eufemismos. La verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la libertad. Y mi voz se ha convertido en un instrumento de esa verdad liberadora. La realidad del pacto con la oscuridad, aquel susurro angustioso de Michael, es el corazón de muchas de mis advertencias. No solo se refiere a pactos literales con el diablo, sino a las pequeñas concesiones que hacemos al orgullo, a la avaricia, a la vanidad, a la búsqueda desenfrenada de la aceptación humana. Son los ladrillos con los que construimos nuestra propia prisión espiritual. Los detalles sensoriales de mi visión permanecen tan nítidos como el día en que los experimenté. El hedor a azufre, el calor del fuego, el sonido de las cadenas, el color púrpura de la luz infernal, todo ello es parte de un lenguaje divino que Dios utilizó para grabarme su mensaje. Son las cicatrices de una batalla, pero también los sellos de una verdad inquebrantable. La transformación visible que ha ocurrido en mí desde aquella noche es un testimonio silencioso para aquellos que me conocen. Mi paz interior, mi celo por las almas, mi autoridad en la palabra, todo ello es un fruto de la experiencia que me llevó al abismo y me devolvió a la luz. Es la evidencia de que Dios puede usar incluso las experiencias más aterradoras para su gloria. Mis ojos, antes tan enfocados en lo terrenal, ahora tienen una mirada que atraviesa el velo, buscando las almas que necesitan ser rescatadas del fuego venidero. Cada rostro que encuentro es una oportunidad, cada conversación, un momento para sembrar la semilla de la verdad. La cosecha es abundante y los obreros son pocos, pero la urgencia de la hora es innegable. Así, mi ministerio se ha expandido más allá de los muros de mi iglesia. Viajo, comparto mi testimonio en conferencias, en programas de radio y televisión, donde el Espíritu me guíe. No busco la plataforma por vanidad, sino por la imperiosa necesidad de llevar este mensaje de advertencia y esperanza a tantos como sea posible, porque el tiempo se acorta y la eternidad se acerca. La experiencia de Michael Jackson en el infierno no es un cuento, sino una parábola moderna que Dios ha permitido que yo presencie para el despertar de su iglesia y del mundo. Es un recordatorio de que nadie, por famoso o talentoso que sea, está exento de las consecuencias de sus elecciones espirituales. La fama no es un escudo contra el juicio divino. Cada día me esfuerzo por caminar en la humildad y la obediencia, sabiendo que el don que he recibido es inmenso y la responsabilidad aún mayor. No quiero que mi propio ego o cualquier distracción terrenal me desvíe del camino. Mi único deseo es ser un vaso limpio a través del cual la verdad de Dios pueda fluir sin obstáculos, tocando vidas y transformando destinos. Y al final de mi jornada terrenal, cuando mis ojos se cierren por última vez, no temo al encuentro con mi Creador, porque sé que fui un testigo fiel, un heraldo de su verdad, un pastor que llevó a sus ovejas a las aguas vivas, advirtiéndolas de los peligros del abismo. Que mi vida haya sido un testimonio de la gracia y la justicia de Dios, y que mi voz, aún después de mi partida, siga resonando con el lamento de un rey en el infierno y la esperanza de un rey que reina en la gloria.
Han pasado meses desde que aquel amanecer púrpura se incrustó en mi alma, y cada día es una expansión del entendimiento que me fue otorgado. Las estaciones han cambiado, las hojas han caído y brotado de nuevo, pero la verdad inmutable que presencié permanece. Mi vida es ahora un flujo constante de revelación, donde cada evento, cada persona que conozco, parece encajar en el gran tapiz de la voluntad divina, revelando la urgencia de la misión que me fue encomendada. El mundo secular, con sus luces cegadoras y su ruido ensordecedor, ahora me parece un velo delgado sobre una realidad mucho más profunda y terrible. Las noticias diarias, antes fuentes de información, ahora son gritos ahogados de almas que, sin saberlo, danzan en el filo del abismo. Siento un dolor profundo por la ceguera espiritual que consume a tantos, una ceguera autoimpuesta por el apego a las vanidades de este mundo, a los placeres efímeros que prometen tanto y entregan tan poco. Mi conexión con el Espíritu Santo se ha vuelto tan íntima que a menudo siento su presencia como un fuego consumidor en mi pecho. No es un fuego que quema, sino que purifica y empodera. Es a través de esta conexión que recibo las palabras que debo pronunciar, las verdades que debo revelar, las advertencias que debo gritar. Ya no predico con mi propia fuerza, sino con la unción que Él me concede, y cada sermón es una batalla espiritual en sí misma. El sueño reparador ha sido reemplazado por vigilias de oración, donde mi espíritu clama por las almas perdidas, donde intercedo por aquellos que están a punto de sellar su propio destino eterno. Las imágenes del infierno no me atormentan, sino que me impulsan a la intercesión ferviente, a la súplica por la misericordia divina, a la lucha contra las fuerzas de la oscuridad que buscan devorar a la humanidad. Mi cama se ha convertido en un altar, mis lágrimas en ofrendas. He notado que los que escuchan mi testimonio, especialmente los jóvenes, experimentan una confrontación interna profunda. No es solo miedo lo que sienten, sino una revelación de la realidad del pecado y sus consecuencias. Es el Espíritu Santo obrando a través de mi experiencia, quebrantando la dureza de los corazones y abriendo los ojos a la verdad del Evangelio. Michael Jackson se ha convertido, paradójicamente, en un evangelista silencioso desde las profundidades del abismo. La humildad se ha convertido en mi compañera constante, pues sé que todo lo que soy y todo lo que hago es por gracia divina. No hay lugar para el orgullo en un hombre que ha vislumbrado el infierno y ha sido rescatado por la mano de Dios. Cada elogio, cada reconocimiento es devuelto a aquel a quien pertenece toda la gloria, al que me permitió ser un testigo de su poder y su justicia inquebrantables. A menudo me encuentro reflexionando sobre el concepto de la libertad humana. ¿Qué tan libres somos realmente si nuestras elecciones están guiadas por la oscuridad, por la sed de poder, por la idolatría de la carne? La visión de Michael me enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la obediencia a la voluntad de Dios, el camino estrecho que conduce a la vida eterna, lejos de las cadenas invisibles que atan a las almas al abismo. He sido invitado a predicar en lugares inesperados, audiencias diversas, desde salones llenos de creyentes fervorosos hasta foros seculares escépticos. Y en cada lugar el mensaje resuena con una fuerza inusual. No busco convencer con argumentos lógicos, sino con la verdad cruda y desnuda de lo que vi y lo que el Espíritu me reveló. Es una semilla que, una vez plantada, no puede ser fácilmente arrancada. La fragilidad de la vida terrenal
se ha vuelto una verdad palpable para mí. Cada segundo es un don, cada aliento una oportunidad para buscar a Dios. Ya no postergo las conversaciones importantes, no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. La urgencia de la eternidad ha impregnado cada aspecto de mi existencia, transformando la manera en que vivo, amo y sirvo a mi Creador. El mundo de la música, antes una fuente de placer, ahora es un campo de batalla espiritual donde se libra una guerra por las almas. Siento el peso de la responsabilidad de advertir sobre las letras engañosas, los ritmos seductores que pueden abrir puertas a la oscuridad. Mi amor por la música no ha disminuido, sino que se ha purificado, buscando melodías que exalten a Dios y letras que inspiren a la vida. He tenido encuentros con personas que, de alguna manera, estuvieron conectadas con la vida de Michael Jackson. Al compartirles mi testimonio, he visto en sus ojos una mezcla de incredulidad y un terror latente, como si una verdad que ellos siempre supieron en lo profundo de su ser hubiera sido finalmente confirmada. Algunos han buscado arrepentimiento, otros han permanecido en silencio, confrontados por la gravedad de las consecuencias. La compasión por los perdidos se ha convertido en el motor principal de mi ministerio. No es un sentimentalismo superficial, sino una profunda angustia por el destino eterno de aquellos que no conocen a Cristo. Mi corazón se desgarra al pensar en las almas que, como Michael, podrían enfrentar una eternidad de lamento si no escuchan la voz del buen pastor mientras aún hay tiempo. La oración intercesora ha adquirido un nuevo nivel de intensidad. Ahora oro con un conocimiento más profundo de lo que significa la perdición, y mis súplicas se elevan con una urgencia que no se compara con nada que haya experimentado antes. Siento que estoy luchando por las almas en el mismo borde del abismo, implorando la misericordia de Dios para aquellos que están a punto de caer. Cada día me esfuerzo por vivir una vida que sea un testimonio de la santidad de Dios, un reflejo de su carácter en un mundo que ha perdido el rumbo. Mi conducta, mis palabras, mis acciones, todo está bajo el escrutinio de aquel que me mostró el infierno. No por miedo al castigo, sino por amor y gratitud por la gracia inmerecida que me fue concedida. La visión profética no fue un evento aislado, sino el comienzo de un camino en el que Dios continúa revelándome verdades sobre el futuro y el destino de la humanidad. Siento que vivimos en tiempos de gran significancia espiritual, donde las líneas entre la luz y la oscuridad se vuelven cada vez más claras y la necesidad de elegir se hace más apremiante. Las Escrituras se han abierto ante mí de una manera que nunca antes había experimentado. Cada versículo parece cobrar vida, cada parábola, cada profecía resuena con una nueva profundidad. Es como si la visión del infierno me hubiera dado la clave para desbloquear los misterios de la palabra de Dios, revelando su poder transformador y su verdad inquebrantable. Mi propósito en la vida se ha vuelto cristalino: ser un mensajero del Evangelio completo, el que incluye tanto la promesa de vida eterna como la advertencia de la perdición eterna. No puedo silenciar ninguna parte de la verdad, por impopular que sea. Mi fidelidad es a Dios, no a las opiniones o preferencias de los hombres. Siento que soy parte de un movimiento más grande, un despertar espiritual que está barriendo la tierra, donde Dios está levantando a muchos otros testigos y profetas para proclamar su verdad antes del regreso de Cristo. No estoy solo en esta misión. Somos un ejército, armados con la verdad y el poder del Espíritu Santo, listos para la batalla.
La carga por las almas es pesada, sí, pero también está llena de una alegría inefable, la alegría de ver a las personas responder al llamado de Dios, de ver vidas transformadas, de ver almas arrancadas de las garras del enemigo. Cada conversión, cada arrepentimiento es un pequeño triunfo en la guerra espiritual, una chispa de luz en la oscuridad del mundo. Y mientras el sol se pone una vez más sobre el horizonte, siento que mi testimonio, mi voz, mi vida, son solo un pequeño fragmento en la vasta eternidad de Dios. Pero es un fragmento que Él ha elegido usar, un vaso imperfecto que Él ha llenado con una verdad poderosa. Que mi voz continúe resonando con el lamento de un rey en el infierno y que, a través de ella, muchas almas encuentren el camino hacia la vida eterna. El último acto de mi testimonio no es mío, sino de aquel que todo lo ha obrado. Amén.